poner bien esto. Bien, hermanos, hoy día hemos tenido el honor, la iglesia hoy día ha celebrado esta felicidad, porque sabemos que un joven que llegue en algún momento a quererse ordenarse de sacerdote, o de presbítero, o de diácono, no ha tenido esa capacidad. Prácticamente muchos jóvenes no llegan. Entonces, vamos a orar por el nuevo sacerdote, del diácono, ahora sacerdote, el padre Aleo Yeiner Goigochea Espárraga. Nuevo sacerdote, donde la iglesia debe alegrarse. El demonio no se alegra, pero sí la iglesia se alegra por un nuevo pastor, por un nuevo sacerdote que nos administrará los sacramentos, no solamente de la Eucaristía, no solamente de la reconciliación, sino el día que tanta mundanez hemos tenido en nuestra vida, y simplemente cuando estamos muriendo, estamos buscando sacerdote. Recién cuando nos queremos morir, queremos llegar a la gloria de Dios. No vamos a llegar, hermanos. La unción de los enfermos es un proceso solamente de tranquilidad que da al enfermo. Si es que se recupera, bueno, y si se va, pues tiene que pasar un proceso. Pero vamos a pedir, ya sabemos que ya tenemos un sacerdote más en nuestra diócesis. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a orar. Ya sabemos que el sacerdote es una persona humana, frágil, no pecador como nosotros, pero Jesús elige, escoge a esa persona que es frágil, a esa persona que es débil. A eso elige Jesús. Por eso, queridos hermanos y muy queridísimas hermanas, esta ceremonia de ordenación presbiteral ha sido una alegría para la iglesia, de tener un sacerdote más, y ahora nos toca a nosotros orar por él. Orar para que él siga perseverando, siga, como dice, ¿no? Igual que el sacramento del matrimonio, ¿no? El inicio no es tanto, ¿no? Es el terminar, el final. En caso de los matrimonios, hasta que la muerte los separe. Y en caso del sacerdote, hasta el final de su vida. Sacerdote para siempre. Danos, Señor, sacerdotes santos, pero también danos, Señor, apóstoles seglares santos y misioneros santos. Queridos hermanos, eso fue la alegría, pues, de celebrar esta ordenación, y ya pues sabemos que solo nos toca orar por nuestro hermano, ¿no? Y muy importante. Ahora vamos a enfocarnos a las lecturas bíblicas. Dice: hermanos y hermanas, hoy no es brindada la imagen de la vid, y los sarmientos, así como las ramas, solo pueden dar fruto si están unidas al tronco. Quien cree en Cristo solo puede dar fruto si está íntimamente unido a Él. El fruto que el Señor espera es amar de verdad. Es amar de verdad. Si están unidas al tronco, quien cree en Cristo solo puede dar fruto si está íntimamente unido a Él. El fruto que el Señor espera es amar de verdad con obras, no solo de palabra y de boca. La condición cristiana se muestra con la vida, creyendo en Cristo, amándonos unos a otros. Es el amor concreto, visible, perceptible, operante, lo que nos califica y acredita como verdaderos creyentes en Cristo. En la lectura se integra la comunidad apostólica de Jerusalén,
gracias al testimonio de Bernabé, pero ya desde entonces comienza a experimentar ser apóstol del Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 26 al 31. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo le contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente en el nombre de Jesús. Saulo quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieran matarlo. Pero al enterarse los hermanos, lo bajaron en Cesarea y de ahí lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba en paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y se iba construyendo y progresaba en fidelidad al Señor. Se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. El Señor es mi alabanza, la grandeza de la asamblea. Salmo 21. Cumpliré mis votos delante de tus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que invocan. Viva su corazón por siempre. Le recordarán y volverán al Señor hasta los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante él se postrarán las cenizas de la tumba, ante él se inclinarán los que bajan al polvo. Me han vivir para él mi descendencia, le servirán, hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia, que ha de nacer todo lo que hizo el Señor. Palabra del Señor. El ser cristiano no es solo una relación intimista con Dios, sino exige descubrir lo que vive en comunidad con los hermanos y prójimos, y ahí se verifica nuestra fe en Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos 18 y 24. Hijo mío, no ames de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tendremos una conciencia tranquila ante Él. En caso que nos conceda nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y no con todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios, y cuando pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y es de su mantenimiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y que nos amemos unos a otros, tal como nos mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Palabra del Señor. En el Evangelio dice, el seguimiento de Cristo es un proceso que nos lleva a vivir en comunión con Él, de alma y cuerpo. Implica constante perfeccionamiento en el amor para así poder dar fruto. Aleluya, aleluya, permanece en mí, yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a su discípulo, yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Si alguna de mis ramas no da fruto, él la arranca, y todo lo que están fruto para que den más fruto, ustedes ya están limpios por las palabras que les ha hablado. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Como la rama no puede producir frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco pueden ustedes producir fruto. Si no permanece en mí, yo soy la vid, ustedes las ramas en que permanece en mí, y yo en él. Eso se da fruto en abundante, porque si no pueden hacer nada, al que no permanece en mí, lo tiran fuera como ramas secas. Luego las recogen y las echan al fuego.
y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. Con esto recibe la gloria de mi Padre, que ustedes den frutos abundantes y así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, ya estamos en la quinta semana del tiempo de Pascua. Permanecer unido a Jesús no solo de palabras. Bien claro dice el Señor: el que quiere permanecer en mí, no permanecerá solo de palabras. Queridos hermanos, a veces nosotros queremos permanecer en Dios, pero solo de palabras, pero no de obras. Y Jesús no quiere eso. Jesús quiere que cumplamos los mandamientos. Cumplamos, obremos, hacemos misión, enviemos, evangelicemos, llevemos la buena noticia a los demás. La relación con Jesús puede ser expresada mediante la imagen de vida. Dice el sembrador, la vid y el sarmiento, que nos transmite hoy el Evangelio de San Juan. La rama solo puede dar frutos si están unidos al tronco. Y si no estaría unido al tronco, no pueden dar frutos. Y si nosotros no estamos unidos a Jesús, ¿daremos frutos? No. Queridos hermanos, algo más que evidente es: quien cree en Jesucristo solo puede dar fruto si está íntimamente unido a Él. Está íntimamente unido en la Eucaristía, unido en gracia de Dios. Solo permaneciendo en Jesús, estando verdaderamente unido a Él, es posible dar frutos y frutos en abundante y vivir en la plenitud, agradar a Dios con la propia vida. Nosotros tenemos que agradar a Dios. A Dios le gusta que le agrademos. Por ejemplo, si guardamos sus mandamientos, si amamos al prójimo, si cumplimos las obras de misericordia, eso es lo que agrada a Dios. Si verdaderamente le servimos de verdad, queridos hermanos, el amor de verdad es con obras y no con palabras. No solo de palabra y de boca es la exhortación que hoy resuena. Entonces, si nosotros queremos servir solamente de palabra y boca, mejor hay que, no solamente, ¿no? Buen país me dirán, ¿no? Yo solo sirvo de palabra y boca. No, hermanos. Yo tengo que servir con obras, cumpliendo las obras de misericordia, los mandamientos, reflejando mi vida, no siendo ejemplo de vida. Eso tiene que ser eso. Y exhortando, que hoy resuena desde la primera carta de Juan, en la segunda lectura y la aplicación de la alegoría propuesta en el Evangelio: ser discípulo de Jesús es ser un verdadero cristiano, un verdadero católico, que es mucho más que hacer una declaración verbal. Pero ser un verdadero católico no quiere decir que decimos, como dicen muchos protestantes, no, que el católico hace esto, hace el otro. No. Que el católico es aburrido, eso es mentira. ¿Y qué es ser cristiano? Muchos quieren entender. ¿Qué significa ser cristiano? Es vivir al modo de Jesús. Si yo quiero ser un buen hijo de Dios, un buen cristiano, tengo que vivir al modo de Jesús. El cristiano en verdad es quien en su vida intenta seriamente encarnar la vida y las enseñanzas de Jesús tal como es. Cristiano no es la persona que yo soy cristiano y si no vivo al modo de Jesús, ¿cómo quiero reflejar muchas enseñanzas? ¿Cómo quiero reflejar ser un verdadero discípulo? Lo cual se evidencia, ¿no?, que amarse de unos a los otros. Si tú no amas a tu hermano, no amas a tu prójimo, imposiblemente no estás amando a Dios. El mandato divino es claro: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a los otros, tal como Él lo manda. Se trata de un amor concreto que une a cada uno con Jesús, el amor al prójimo, y que permite reconocer lo demás, que nos amemos como hermanos en la fe, haciéndonos siempre el bien,
sirviendo con amor y sirviendo y hagámonos siervos de Jesús, siendo ejemplo de vida. La primera lectura propone hoy la experiencia vivida por Pablo. Cuando llegó a Jerusalén, su presencia generaba mucha desconfianza, pues no era fácil creer en que aquel que había perseguido en la primera iglesia ahora fuese el testigo del Señor, del Cristo resucitado. Un creyente, un apóstol, es debido vivir con humildad en esa situación, y los demás deberían abrirse al testimonio del apóstol de los gentiles, que finalmente los convenció y desde entonces con libertad se entregó a la evangelización. Queridos hermanos, hoy día celebramos la fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo, un obispo, un sacerdote y un misionero místico y patrono de Latinoamérica, y fue el primer arzobispo de Lima. Queridos hermanos, pues Santo Toribio de Mogrovejo, siendo sacerdote y luego obispo, fue quien bautizó a los santos peruanos. Toribio de Mogrovejo fue el primer santo peruano. Luego, entre ellos queda San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima. Queridos hermanos, llamándonos a muchos, porque Jesús dice, ¿no? Muchos llamados en la fe. Cuando evangelizamos, muchos somos los llamados, pocos los escogidos. El Señor que afianza la unión con el Señor, vivamos el amor, que acredita y que permanece para siempre. Queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos ser el ejemplo de este hermano ordenado hoy, en esta vez, sacerdote, Padre Aleo Yeiner Goigochea Espar? Queridos hermanos, este hermano ha sido ungido por el Señor. Hoy, sacerdote, sumo eterno de haber recibido el sacerdocio de Cristo. Nosotros, dice bien claro el obispo, el sacerdocio ministerial va unido al sacerdocio común. Es decir, nosotros, todos los bautizados, somos sacerdotes. Todos somos partícipes del sacerdocio común de Cristo. El sacerdocio ministerial va unido al sacerdocio común. Por eso que nosotros siempre debemos apoyar y orar por nuestros sacerdotes y por nuestros párrocos. Orar por muchos matrimonios, para que saber muy bien, y las Sagradas Escrituras lo dicen, el matrimonio es para siempre. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Ya no son dos carnes, no, uno solo. Quiere decir, hermanos, que el sacramento del matrimonio es para siempre, hasta que la muerte lo separe. Ahí termina. ¿Cuántos allá habrán cumplido bodas de plata, de matrimonio? ¿Y cuántos cumplirán las bodas de oro? Son cumplimientos que Dios regala, la bendición del sacramento matrimonial, queridos hermanos y muy queridísimas hermanas. En otro punto que queremos hacer, queridos hermanos, es de hoy en adelante orar por la santificación de los sacerdotes. Queridos hermanos, el Señor nos dice que debemos permanecer unidos a Él, pero no solo de palabras ni de boca, sino de obras. El Señor quiere obras, quiere que nosotros seamos un cristiano
modelo a Él. Nos semejamos la imitación de Cristo. Y que debemos ser cristianos. La palabra cristiano es vivir al modelo de Jesús. Y muchos no viven ese modelo. Muchos suelen llamarse cristianos, pero no a vivir al modelo de Jesús. Muchos proclamamos la palabra, pero solo queda de boca. Y no hay obras. Y Dios nos pide ser misionero, ser verdadero discípulo. Nos pide evangelizar, nos pide reinar y enviar la palabra de Dios a muchos que no la conocen. Por eso, queridos hermanos, pues no es fácil. Mira que ser sacerdote, ser un seminarista, que mañana más tarde te agradezcan por ese sí que has dicho al Señor. Gracias. Te agradecemos, gracias, Señor, por este sí. Por este sí que tú has brindado al Señor. Sí, Señor. Ahora soy tu sacerdote. Ahora sí, Señor. Qué tan difícil fue, ¿no? Llevar tantos años de estudio, tantos años de perseverancia en el seminario. Llegué el seminario, ahora me consagro de sacerdote. Ahora necesito la oración del pueblo de Dios para seguir el camino del Señor. Entonces, queridos hermanos, vamos a terminar esta predicación que nos conduce para el día de mañana y que pues, hermanos, solo entendamos que la palabra de Dios no solamente quede en nuestra boca, sino que cumplamos también los mandatos, ¿no? Dios dice, ¿no?, que debemos amarnos unos a otros. Ámanse unos a los otros como yo les he amado. Cumpla mis mandamientos. Sírvame de verdad. Dios quiere que tú les seas un servidor semejante. Dios quiere que tú les sirvas limpiamente, que tú les sirvas de corazón, de un corazón limpio. Eso Dios busca en nosotros, ser buenos servidores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.